24 de julio del 2025 desde las 18 horas en Sociedad Rural de Palermo. Regi y compañía, consignatario. Juega únicamente en páginas de juegos legales como lacorrentinaonline.bet.ar. Para ser legal, la dirección tiene que terminar en .bet.ar. Denuncia a las clandestinas desde nuestra web. Con el juego legal, ganamos todo. Lotería Correntina, la lotería de los correntinos. Volvimos. ¿Te decidiste por algo? ¿Te decidiste por algo? ¿Qué nos pasó? Si no fue esta vez, será la próxima. Seguimos con más. 94.1 Radio Horizonte, la radio de la gente. No te apresures. Estás en la estación ideal. Estación ideal. Seguimos con más. Ocho y 17 minutos, regresamos después de la tanda. Esto es Argentina en el Mundo, hasta las 9 estaremos con ustedes. Ampliamos un poquito nuestro informe económico. Comentábamos mañana el acto oficial de la Sociedad Rural Argentina, la inauguración famosa, que siempre es un ámbito político importante, digamos, por lo que significa la exposición de Palermo, por si el presidente va o no va. ¿Se acuerdan que de acuerdo a los presidentes esa era la discusión? Macri iba, Cristina no iba, nunca fue, bueno, el veto menos, etcétera. Bueno, ahora el presidente va, obviamente, otra vez, confirmó, el campo es un sector amigo del gobierno, no por los resultados, sino porque los une, no el amor, sino el espanto, digamos, claramente, pues el espanto por lo que está enfrente, como ya lo dije, lo explicamos 1000 veces, lo que está enfrente del tren fantasma. Entonces, lógicamente, más allá de que Milei no haya cumplido ninguna de las promesas que hizo al sector agropecuario, lógicamente lo siguen bancando, digamos. Así que va a tener una tribuna amiga, yo ya lo comenté ayer, el palco lo organiza Carina, lo cual es una actitud obsecuente de la Sociedad Rural Argentina que no tiene parangón. Que en su propia casa dejen que la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente les arme el palco. Bueno, que cierren la rural y que se la regalen a Carina directamente, que organice todo. Bueno, en fin. ¿Por qué? Porque Carinita está preocupada en quién va a estar al lado del hermano, quién no, quién sí, a quién enfocan, a quién no. Bueno, todas esas cositas tan trascendentes e importantes que determina la cajera, pastelera y taradotista, hermana del presidente de la Nación y superpoderosa. Ustedes saben, todos votamos a Carina en el año 2023, ¿sí? Digo, pues si algún imbécil todavía no se dio cuenta, la que manda es ella. Si hay algún idiota, porque abundan los idiotas en la Argentina, lamentablemente así nos va, la que manda es Carina, con todo lo que ello puede traer como consecuencia. En fin, una especie de, me quedo 1000 veces, ¿no?, con López Rega, ¿no? Una especie de brujita, en vez de brujito López Rega con, perdón por la comparación, los amigos peronchos se me van a enojar, con Isabelita. Vendría a ser Carina, pero en versión mujer y en versión infradotada, está claro, ¿no? En fin, así nos va. Bueno, lo cierto es que es un acto importantísimo, por lo que representa mal campo para la Argentina, vidriera, etcétera, y por lo que representa números. El 65% de las exportaciones de la Argentina provienen del complejo agroindustrial, así que no hay mucho más para discutir. Expectativa en el mercado, y vamos a lo que nos interesa, y expectativa en el mercado, en los agentes económicos respecto a probables anuncios, todo especulación, blanco sobre negro no hay nada todavía, probables anuncios que haría el gobierno que mejorarían la oferta de dólar. Ustedes saben, ya entramos en el periodo de sequía total, más con esta retención, el gobierno volvió a subir la retención, es altísima, el complejo sojero, etcétera, ya lo saben.
Entonces, y ya el campo liquidó medio que todo lo que tenía que liquidar, ¿sí? Hubo 2.000 millones de dólares de liquidación de más antes del 30 de junio, teniendo en cuenta los que son los registros históricos, ¿no? Comparando con promedio histórico. Pero siempre, por supuesto, queda algo de canuto, entre comillas, de ahorro de productores en silo bolsa, etcétera, lo cual, y con la desesperación que tiene por dólar el gobierno, cualquier silo bolsa le viene bien, digamos, que se pueda liquidar. Así que hay especulación, por ahora especulación, en respecto a los anuncios que podría hacer el gobierno con respecto a retenciones. Son especulaciones, nada más. Yo lo comenté hace un ratito, podría haber para algunos una especie de programa especial para pymes que facturen más de, o cuyos ingresos sean superiores a $1,000,000 y pico por año, pymes importantes, digamos, del sector agrícola, podrían tener rebaja de retención hasta el 50%. Son todas especulaciones, no hay nada trascendido, todavía no hay nada oficial. Hay que esperar, seguramente los anuncios los va a hacer el presidente, no está, que yo sepa, todavía no está publicada la lista de oradores, no sé si Caputo va a hablar, creería que no, creería que el que va a dirigir todo el acto en todo lo que tenga que ver con el anuncio va a ser el propio presidente de la Nación. Y bueno, y esos anuncios veremos a ver si llegan o no. Y si llegan, cuáles son y si van a tener algún impacto en lo que tiene que ver, hablemos de lo concreto y lo que nos interesa ahora, que es el mercado único libre de cambio, el MULC. Si van a invitar a los sectores que tienen que liquidar todavía un poco más de granos a hacerlo y por ende va a haber un poco más de oferta en el mercado único libre de cambio. Si esa oferta no aparece, no hay tasa que valga, ya lo explicamos acá, la tasa ahora se estabilizó, altísima, y va a castigar la actividad y todo eso, pero no hay tasa que valga si no ingresan dólares al MULC, porque en algún momento el mercado se da vuelta, deja de hacer tasa y se dolariza y mete presión en el mercado de cambio, así que esto es más viejo que el mundo, ¿no? La tasa mata dólar dura un tiempito, después no, así que vamos a ver qué anuncios hay y en función de eso, el lunes, si Dios quiere, estaremos analizando y viendo cuál va a ser el panorama de ahora en adelante. Ayer, a pesar de que el gobierno sigue interviniendo fuerte el mercado de futuros, sigue reventando bonos para contener al MEP y al contado con liquidación, sigue metiendo tasa a lo loco, volvió a subir un poquitín los tipos de cambio ayer. Con lo cual, no, nada grave, igual el gobierno solamente solito se metieron en el quilombo ahora en una nueva obsesión, porque como es un gobierno de obsesionados con cosas, más de lo normal, claramente, ellos solitos se metieron en el quilombo de que más de 1.300 es el apocalipsis, digamos, ¿no? El tipo de cambio estoy hablando. Solitos se metieron en el quilombo. Para nada, al contrario, mejora mucho la performance de la Argentina en competitividad, etcétera. Bueno, no importa. Ellos solitos no quieren que pase 1.300, quieren mantenerlo de a raya. Bueno, vamos a ver hasta dónde da. La semana que viene, repito, veremos si ingresan dólares. Ya ayer el ingreso de dólares a la economía fue muy bajo, al MULC, muy bajo, con lo cual empieza a haber más demanda que oferta, así es simple. Hay un acuerdito que hizo Caputo con los bancos, pero es un acuerdo tácito de que a cambio de tasa alta diaria en caución, liquiden posiciones en dólares, esto que traiga un poquito de oferta al MULC y traiga más tranquilidad, pero esto es pan para hoy, hambre para mañana, dura poca cosa. Veremos en el largo plazo cómo va. ¿Cuál es el tipo de cambio? No voy a decir el tipo de cambio de equilibrio, porque eso lo sabe la Santísima Virgen, nadie más, no tengo la menor idea. Nadie tiene la menor idea cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Pero ¿cuál es el tipo de cambio que de alguna manera termina con la sangría de dólares que tiene la Argentina? Bueno, está discutido ahí el asunto, opinado diría Willy Cohen, pero lo cierto es que por lo menos es un 1.350, por lo menos, quizá un poco más, pero por lo menos en 1.350, 1.370 y pico, eso desalienta un poco el megaturismo de los argentinos en el exterior, porque hasta los perros se están yendo a vacacionar afuera, con lo cara en dólares que está la Argentina, y desalienta un poco la entrada masiva de importaciones.
que no hay nada malo en la importación, al contrario, siempre y cuando fundamentalmente se importen bienes de capital, cosa que no está sucediendo, se está importando cualquier porquería. Es cierto que el importar cualquier porquería también ayuda a controlar la inflación, pero es peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Y porque salen dólares que no tenemos, repito, salen dólares que no tenemos. El problema de la Argentina de sangría de dólares. Bueno, se supone que con 1.350, 1.375, ese escenario se atempera. Por supuesto, el gobierno no está dispuesto a convalidar ese tipo de cambio, por lo menos no en el corto plazo. Así que eso es lo que entienden la mayoría de los consultores, economistas especializados en finanzas y en tipo de cambio sobre la coyuntura del hoy, el de la semana que viene, en lo que se viene con el tipo de cambio. ¿Qué esperar de aquí a las elecciones? Bueno, lo que hablamos habitualmente. Cada día en la Argentina es como un año en el resto del mundo, o como 10, o sea que todos los días son cambiantes, todos los días pueden cambiar las cosas. Especialmente en lo que tiene que ver con la macro y con la micro, y con la macro fundamentalmente, con la macroeconomía. Así que, por lo pronto, esperamos un escenario de tranquilidad al alza. Todo proceso electoral implica dolarización. Y estas cosas de las que yo hablo habitualmente, que soy un -4 de copa, imagínense que cualquier agente económico más o menos importante, inversores, etcétera, todo lo demás las conoce, con lo cual sabe que no va a quedarse en pesos en un escenario electoral, sabe que el Banco Central tiene menos 8.000 millones de dólares de reserva, negativas, que todas son prestadas por el fondo, por China y por los ahorristas privados, etcétera, todo lo demás, que no tiene dólares el Banco Central, que está quebradísimo, reventado. Bueno, esto es real, no es opinión, es objetivo. Vayan a la página del Banco Central, todos los días yo leo los tweets del Banco Central donde pone las reservas internacionales, y las reservas internacionales están compuestas de falopa, o sea, falopa, reserva prestada, propia no hay nada. Alguno podrá decirme, bueno, pero los dólares van a llegar después, sí, pero después estamos todos muertos. No, después, el 31, cuando Vaca Muerta exporte 30.000 millones de dólares por año, 40, qué sé yo. No tengo idea el número ahora, pero anda por ahí. Pero para eso falta rato. Y en el mientras tanto, ¿quién nos financia? Bueno, vamos a salir a financiarnos con deuda. ¿A qué tasa? Pues ya Caputo, que de tonto no tiene nada, salió a comentar que, bueno, el gobierno podría endeudarse al 9 y pico por ciento. 9 y pico por ciento es una tasa muy alta. ¿Qué van a salir a rolear toda la deuda del año 2026 al 9 y pico por ciento? Nos van a reventar para toda la cosecha. Caputo lo va a hacer otra vez. El presidente va a dejar la economía en manos del timbero Garca, porque, perdón, ¿no? Uno trata de contenerse, pero es la realidad. Del timbero Garca, que es el Toto Caputo. O sea, ¿alguien necesita que le recuerde cuál fue el paso del Toto Caputo, mega delincuente, cuando estuvo con el otro inútil, tibio, vomitivo de Macri? ¿Quieren que les recuerde cómo nos dejó el Toto Caputo o no? ¿O alguno se acuerda? ¿Hace falta? Yo estoy esperando que el dólar vuelva a 20, como dijo mi musa inspiradora, el cementerio de ravioles, Lilita Carrió, que la gorda impresentable, esta socialista de lo peor, bueno, cuando respaldaba al gobierno del CAT, después por supuesto se dio vuelta, como buen panqueque de origen radical que es, se dio vuelta y dijo, se pasó a la fila de nada, de la intrascendencia, de donde no debería haber salido nunca. Gorda inútil, que lo único que hizo en toda su vida es vivir del Estado, hecho sea paso. Pero bueno, no importa. Así que Lilita, me acuerdo, en 2018, cuando el Toto estaba de presidente del Banco Central, decía muy suelta de cuerpo, y empezó una pequeña corrida cambiaria, en ese momento pequeña, después se fue al diablo, dijo, no, va a volver a 20. Estamos hoy en 1.300. Bueno, entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque Caputo
Caputo puede ser un ministro de finanzas o puede ser un ministro de sinceramiento de precios relativos, de acomodar la inflación, de buscar financiamiento de las piedras, digamos, porque esa es su especialidad, de anticiparse al mercado porque tiene mucho timing, es un tipo que ha vivido toda su vida de eso, pero no es el ministro para un desarrollo de un plan económico integral. Esto está clarito como el agua y los resultados están a la vista. Están a la vista. ¿Son buenos en el combate a la inflación? Sí. ¿Son buenos en el déficit fiscal? Sí. ¿O en el superávit, supuesto fiscal? Sí. Todo lo demás no. Entonces, hay que ser coherente y racional y coherente. ¿Está? Esperemos que el presidente esté a la altura y se dé cuenta de esto y una vez que termine este proceso, después de octubre le pegue a Caputo un patadón donde corresponda y traiga un ministro de Economía que piense en un plan integral de crecimiento para la Argentina. ¿Sí? Bueno, Dios quiera. Así que el escenario, repito, acá en las elecciones es más o menos ese, de tranquilidad con leve aumento de la temperatura cambiaria. ¿A cuánto? No tengo la menor idea, obvio. Va a depender de qué hace el gobierno, de cuestiones externas, de si anuncian estas medidas para el campo o no, de si viene alguito de oferta de dólares, va a depender de muchas cosas, de la vorágine dolarizadora de los ahorristas o no, etcétera, etcétera. Los argentinos están, las personas físicas, porque las personas jurídicas, las empresas, no pueden comprar dólares. Digo porque hay todavía gente entre el mundo libertonto que dice que no hay más cepo. No sean idiotas, estimados. Sí hay cepo. Sí hay cepo. Las empresas no pueden acceder al mercado de capitales. Al mercado único libre de cambio, quise decir, perdón. No pueden acceder. No pueden girar dividendos afuera. Entonces, no mientan. ¿Sí? El relato déjense para los fanáticos estúpidos, pero la gente normal, más o menos normal, sabemos que hay cepo, sabemos que la Argentina tiene una economía soviética. El presidente que hizo ¿cómo se llama? En Córdoba, que estuvo con Laje y algunos otros de dudosa masculinidad allí en la docta, bueno, hizo un Oktoberfest, una derecha fest. La verdad que daba vergüenza ajena verlo al presidente bailando allí ante una multitud de chupacíndor, libertontos allí que lo vitoreaban. Vergüenza ajena daba. Un presidente tiene que comportarse a la altura de las circunstancias. Yo sé que tiene que hablarle a la gilada y todo eso, pero tiene que comportarse a la altura de las circunstancias. Bueno, hizo un show que se llama La Derecha Fest ahí en Córdoba. Que yo sepa, la derecha en el mundo normal no te revienta impuestos, no te controla con garca, AFIP, hasta lo que respirás. No interviene en los mercados como sí lo hace este gobierno, alevosamente. Entonces, digamos las cosas como son. ¿Está? Este es otro gobierno socialista hasta ahora. Van a decir, sos un exagerado. No. Me remito a los hechos. Otro gobierno socialista que nos revienta impuestos, que interviene en el mercado, que no libera la importación en muchos sectores, que sigue subsidiando a la industria de Tergopol de Tierra del Fuego. Así que a los amigos, ¿sí? Chernahovsky de Newsan y al otro Caputo, al Niki, con Mirgor. ¿Para qué? Para reventarnos impuestos nada más. Bueno, entonces hay que ser coherente y decir las cosas como son. ¿Sí? Hasta ahora el gobierno ha hecho esto. ¿Será lo que pudo hacer? Bueno, puede ser. No quiero ser tampoco pecar de tan demandante. Puede ser, veremos. Veremos qué pasa después de las elecciones, porque como el gobierno apuesta todo a las elecciones, aparentemente después de las elecciones desciende nuestro Señor Jesucristo y soluciona todos los problemas en Argentina. Bueno, puede ser. Veremos, porque ya dije miles de veces que la composición del Congreso, por más que al gobierno le vaya recontra bien, no cambia, simplemente salen las figuritas tibias amarillas del PRO
y entran figuritas violetas a reemplazarlo, es decir, que son aliados, o sea que no cambia. Está bien, el Senado va a cambiar un poco, el gobierno va a tener números más amigables, pero no va a tener números para impulsar las mega reformas que necesita la Argentina. Esos números no están, con lo cual, si el gobierno no hace política, negocia como Dios manda, etcétera, todo lo más, no va a poder impulsar las 3 reformas que necesitamos para dejar de ser África subsahariana, Burundi. Esto es, reforma previsional, reforma impositiva y reforma laboral. Sin eso la Argentina no tiene rumbo. Ni con Milei, ni con Arinita, ni con Santiago Camputo, ni con Pelotudorni. No hay futuro sin eso. Así que para eso, repito, se necesita otro programa económico, otro ministro de Economía. Bueno, en fin, llegaremos a las elecciones cascoteado, no tan cascoteado, pero vamos a llegar con una relativa paz cambiaria, pero con tipo de cambio en ascenso, eso es una realidad. Y está bien que así sea. Del gobierno va a depender, insisto, no obsesionarse, como lo ha hecho hasta ahora, en mantener un tipo de cambio que no es real, porque eso no es gratis. Destruye economías regionales, destruye competitividad de la Argentina, atrasa el tipo de cambio, nos hace carísimos en dólares. Y la próxima pelea que el gobierno va a tener que empezar a enfrentar, más allá de que gane la elección y todo lo demás, ya lo dijimos 1000 veces acá, es el desempleo. Atenti que ese es el próximo problema. La actividad está estancada, ya lo comentamos. El segundo trimestre, esto es EMAE, datos oficiales, el segundo trimestre ya viene con estancamiento. Por supuesto, el promedio va a dar rebote de crecimiento en la Argentina, porque hay 4 o 5 sectores solamente que están rebotando. Pero el promedio oculta otras cosas, como estas que les comento. El desempleo va a empezar a ser un problema en la Argentina. Así que atenti con estas cuestiones porque el mientras tanto puede ser mucho, mucho más doloroso. Y esto ya no es una cuestión de termómetro social, hablo de termómetro macro. Esto no es la gente se banca el ajuste, no se banca el ajuste, todo eso puede bancarse, sí, puede bancarse, por más duro que sea, etcétera, todo lo más. Pero hay soluciones macro que el gobierno está desoyendo, problemas macros graves, gravísimos. Repito, la reserva del Banco Central y el déficit permanente de cuenta corriente que tiene la Argentina. ¿Quién nos va a seguir financiando? Es la gran pregunta. ¿Quién va a seguir financiando este modelo en un mundo que además puede entrar en crisis? Solo Dios sabe.
Daniel Leguiza, todo en soluciones en paisajismo y jardinería, profesionalismo y responsabilidad. Contacto 3774 46 45 55. Sanatorio San Roque, cuidando la salud desde 1967. Teléfono y central telefónica 3774 42 25 18. Atención de ART, consultorios médicos, servicio de diagnóstico por imágenes, guardia médica y terapia intensiva. Sanatorio San Roque, desde 1967, atendiendo la salud de nuestra ciudad. Transporteaguará.com.ar. Depósitos en Curuzú, Buenos Aires, Chajarí, Rosario. Mudanzas, cargas generales, retiros, entregas a domicilios. Hacemos servicio de puerta a puerta en la localidad de Corrientes. Contacto 11 59 07 45 63. Transporte El Aguará. Confiabilidad total. Seminario para nivel secundario en English Center, desde agosto de 2025. Orientación, universidad y el trabajo del futuro. Futuro profesional, ¿qué debo saber antes de elegir una carrera? Work and travel, estudiar para lo desconocido, ocupaciones múltiples, trabajo híbrido y remoto. En English Center, a partir de agosto de 2025. Contacto 3774 43 75 57. Transporte Juan Martins, nacional, internacional, jaulas, semirremolques, bateas, seguridad, compromiso y confianza. Contacto 3774 63 73 48. Farmacia Ordenavía, desde 1962 al servicio de la salud y de nuestra comunidad. Teléfono de contacto 3774 440840. En sus dos direcciones, Verón de Astrada 756 y Gobernador Gómez y Podestá. Farmacia Ordenavía, una farmacia familiar atendida por y para los curuzucuateños. Horacio Rodríguez Egaña tendrá día completo el próximo sábado 9 de agosto en la Sociedad Rural de Curuzucuatea a las 10 horas. 54º remate por pantalla e internet. Luego, un buen almuerzo y a las 14 el 11º remate de Cabaña La Legua con 60 toros Braford, Brangus y Angus Colorado con hasta 180 días de plazo. Informes 03774 46 72 82. Negocios Inmobiliarios Curuzú SRL 3774 40 19 27 3774 43 53 41 Verón de Astrada 1278. Facebook Negocios Inmobiliarios Curuzú. Compras, ventas, alquileres, administraciones. Negocios Inmobiliarios Curuzú. Trayectoria garantizada en el mundo del real estate. 8:47, esto es Argentina y el mundo. Hablamos un poquito de mundo. Otra vez vuelven a interrumpirse o el cese del fuego, o la de negociación, en realidad nunca hubo demasiadas, pero el cese del fuego en Gaza. Otra vez sopa. ¿Sí? Ya lo comentamos aquí, hubo denuncias de todo tipo, pero de agencias de Naciones Unidas especializadas en lo que tiene que ver con ayuda humanitaria y demás, sobre hambruna, starvation le dicen en inglés. Básicamente es peor que una hambruna eso, en lo que tiene que ver con la asistencia a la población de Palestina, porque hay tropas israelíes que están impidiendo el acceso a los alimentos, a medicamentos y todo lo demás. Bueno, un auténtico desastre. Ahora, la excusa para el alto del fuego aparentemente es que Hamás no cumplió determinado. Hamás es la organización integrista islámica contra la que está en guerra Israel, así que no cumplió las entregas de prisioneros, qué sé yo, los que quedan, todo lo demás. Bueno, sigue la masacre allí en Gaza ante un mundo que, mira atónito simplemente lo que está pasando allí. Hablando de despelote cercano, Siria. Bueno, continúa el río revuelto allí en Siria. Ustedes saben que cuando cayó Al-Assad, ya lo comenté aquí en más una oportunidad, hace 6 meses, un poquito más, no me acuerdo, parecido,
Al-Assad mantenía el régimen, o mantenía Siria, que es un estado importante dentro del Medio Oriente, no tanto como Irán, pero importante, lo mantenía relativamente unido, porque hay muchas fracciones diversas. El mundo islámico, algún día le vamos a dedicar una hora entera a explicar un poco el mundo islámico, porque uno tiende a creer que el mundo islámico es una sola cosa y es un mega despelote. Entonces, el mundo islámico adentro en sí. Y era el único que mantenía la cosa más o menos junta. Se fue Al-Assad, mejor dicho, lo volaron, un golpe de la CIA, dicho sea paso, y del Mossad, entre paréntesis, del Servicio de Inteligencia israelí, pero bueno. Entonces se estableció un gobierno de coalición que mezcló a todas las facciones, no tiene control sobre todo el territorio. Ahora Israel invadió el sur de Siria, hay una guerra civil en ciernes con los drusos, otra minoría allí. Está revuelto el tema Siria. No me extrañaría que Siria termine como Irak en su momento. Lo comentamos aquí cuando cayó Al-Assad y me parece que vamos por ese camino. Así que revuelto Medio Oriente, sin ningún lugar a dudas, sigue estando en el centro de atención de la escena mundial. Auspicia el informe ganadero SIACU, Centro de Inseminación Artificial Curuzú, tecnología y genética de punta. En nuestro informe ganadero, bueno, se esperan, por supuesto, para todo el campo general, pero para el sector ganadero puntualmente, algunas noticias importantes con la inauguración de la Sociedad Rural Argentina en Palermo. Ahora, a ver qué anuncia el presidente respecto a, aparentemente vuelan las retenciones para la categoría vacas en exportaciones. Ojalá se extienda a todas las categorías, dicho sea de paso, porque, como comentamos en más de una oportunidad, más allá de los vaivenes y de los grandes precios que tiene la ganadería hoy por cuestiones de atraso cambiario, bueno, por diversas cuestiones, fundamentalmente por la cuestión del atraso cambiario, sin ningún lugar a duda, y del encarecimiento de la Argentina en dólares, más allá de eso, falta política ganadera. El stock bovino vacuno de la Argentina cayó otro 2,4%, perforó el piso de las 50 millones de cabezas. Esto lo comento porque alguno por ahí nostálgico dice que la Argentina es el país de la vaca. Mentira, no es más, hace rato que no es más. Tenemos más o menos la misma cantidad de vacas que hace 40 años. Brasil triplicó, o casi. Eso es la diferencia entre ser un país en serio y un país berreta. Números del mercado ganadero de cañuelas del día de ayer, ¿sí? Del día jueves. Novillitos hasta 3.90, 3.245. Novillitos de 3.91 a 4.30, 3.102. Novillos de 4.31 a 4.60, 3.058. Novillos de 4.61 a 4.90, 3.014. Vacas buenas, 2.222. Valores principales del mercado agroganadero de cañuelas del día de ayer. Casi todas las categorías a la baja, en precios que todavía siguen siendo muy, muy buenos. Auspició el informe ganadero SIACU, Centro Integral de Inseminación Artificial y Transferencia Embrionaria. En equinos, nuestros servicios: transferencia embrionaria, verificación de embriones, sexado fetal, banco de receptoras. En bovinos, nuestra especialidad: servicios ofrecidos: congelamiento de semen en pajuelas, pensionado de toros, almacenamiento de semen, evaluación de semen congelado, venta y alquiler de termos de transporte. SIACU, tecnología de punta en inseminación artificial y transferencia embrionaria. Contacto 3774 63 79 33. SIACU. Sentite cerca nuestro. Somos Radio Horizonte 94.1, la radio de la gente. Siempre listos para dar lo máximo de nosotros. La propuesta que sigue con vos. Auspicia la información de mercados Adeco Agro: azúcar, etanol, energía, leche, arroz, granos, economía y alimentos sustentables. Adeco Agro. Valores rapidito de los principales números del mercado y nos vamos despidiendo. Soja, posición septiembre 2025, otra vez a la baja, 367,34, cayendo $2 por tonelada. El trigo, septiembre 2025, a la baja también, $198, cayendo casi $1 por tonelada. El maíz, septiembre 2025, $157, cayendo
para alegría de Bausili y el Toto Caputo, que van a seguir recibiendo menos verdes por parte del campo. Los otros commodities, en términos generales, manteniéndose estables. Ahora el oro está manteniéndose nuevamente en valores, digamos, razonable para la suba feroz que estaba teniendo, ¿sí? Cotizando el oro a penitas a la baja, ahora 0,8%, 3.342, después de que tuvo un rally alcista impresionante. El oro como principal moneda de reserva, ya lo comentamos aquí, por miedo a crisis de deuda de Estados Unidos y todo lo demás, empieza a fortalecerse cada vez la posición del oro como reserva a nivel internacional, 3.342 cotizando en este momento. El WTI, el crudo, apenitas al alza, casi en los $67, 66,50 la posición septiembre 2025. Los dólares el día de ayer terminaron más o menos iguales, con alguna leve suba. El dólar blue, 1.320 para la venta, el único libre en serio, no hay otro dólar libre en Argentina, es la realidad. El dólar oficial, 1.280, apenita al alza. El dólar MEP, 1.273 para la venta, y el contado con liqui, 1.278. Los índices de las bolsas del mundo en este momento, todo cotizando verde. Vamos a ver cuando hable el mercado americano a las 10:30 de la mañana. Por ahora todo verde. Sigue un rally alcista muy fuerte todavía de los índices americanos, que todavía no encuentran techo. El S&P, el Nasdaq, el Russell 2000, todos los índices en verdecito, no súper verde, pero 0,3, 0,30, 0,4, 0,5, todos arriba los índices de la bolsa norteamericana. Auspició el informe de mercados Adeco Agro. Adeco Agro es una empresa agroindustrial con operaciones en Argentina, Uruguay y Brasil, destacándose en la producción de arroz, entre otros granos. Adeco es el principal productor de arroz y propietario del molino Ala, exportando el 70% de su producción a 60 países. Adeco Agro, alimentos y energías renovables. El 4 de julio del 2025, desde las 18 horas, en Sociedad Rural de Palermo. Regi y compañía consignatario. Juega únicamente en páginas de juegos legales, como lacorrentinaonline.bet.ar. Para ser legal, la dirección tiene que terminar en .bet.ar. Denuncia a las clandestinas desde nuestra web. Con el juego legal, ganamos todo. Lotería Correntina, la lotería de los correntinos. Volvimos. ¿Te decidiste por algo? ¿Te decidiste por algo? ¿Qué nos pasó? Si no fue esta vez, será la próxima. Seguimos con más. 94.1 Y ahora no. Radio Horizonte, la radio de la gente. Ya acabó. No te apresures. Estás en la estación ideal. Estación ideal. Seguimos con más. Ocho y 17 minutos, regresamos después de la tanda. Esto es Argentina y el Mundo, hasta las 9 estaremos con ustedes. Ampliamos un poquito nuestro informe económico. Comentábamos mañana el acto oficial de
la Sociedad Rural Argentina, la inauguración famosa, que siempre es un ámbito político importante, digamos, por lo que significa la exposición de Palermo, por si el presidente va o no va. ¿Se acuerdan que de acuerdo a los presidentes esa era la discusión? Macri iba, Cristina no iba, nunca fue, bueno, el veto menos, etcétera. Bueno, ahora el presidente va obviamente otra vez, confirmó, el campo es un sector amigo del gobierno, no por los resultados, sino porque los une no el amor sino el espanto, digamos, claramente pues el espanto por lo que está enfrente, como ya lo dije, lo explicamos 1000 veces, lo que está enfrente del tren fantasma. Entonces lógicamente, más allá de que Milei no haya cumplido ninguna de las promesas que hizo al sector agropecuario, lógicamente lo siguen bancando, digamos. Así que va a tener una tribuna amiga, yo ya lo comenté ayer, el palco lo organiza Carina, lo cual es una actitud obsecuente de la sociedad rural argentina que no tiene parangón. Que en su propia casa dejen que la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente les arme el palco. Bueno, que cierren la rural y que se la regalen a Carina directamente, que organice todo. Bueno, en fin. ¿Por qué? Porque Carinita está preocupada en quién va a estar al lado del hermano, quién no, quién sí, a quién enfocan, a quién no. Bueno, todas esas cositas tan trascendentes e importantes que determina la cajera, pastelera y taradotista, hermana del presidente de la Nación y superpoderosa. Ustedes saben, todos votamos a Carina en el año 2023, ¿sí? Digo, pues si algún imbécil todavía no se dio cuenta, la que manda es ella. Si hay algún idiota, porque abundan los idiotas en la Argentina, lamentablemente así nos va, la que manda es Carina, con todo lo que ello puede traer como consecuencia. En fin, una especie de, me quedo 1000 veces, ¿no?, con López Rega, ¿no? Una especie de brujita, en vez de brujito López Rega con, perdón por la comparación, los amigos peronchos se me van a enojar, con Isabelita. Vendría a ser Carina, pero en versión mujer y en versión infradotada, está claro, ¿no? En fin, así nos va. Bueno, lo cierto es que es un acto importantísimo, por lo que representa además el campo para la Argentina, vidriera, etcétera, y por lo que representa números. El 65% de las exportaciones de la Argentina provienen del complejo agroindustrial, así que no hay mucho más para discutir. Hay expectativa en el mercado, y vamos a lo que nos interesa, hay expectativa en el mercado, en los agentes económicos, respecto a probables anuncios, todo especulación, blanco sobre negro no hay nada todavía, probables anuncios que haría el gobierno que mejorarían la oferta de dólar. Ustedes saben, ya entramos en el periodo de sequía total, más con esta retención, el gobierno volvió a subir la retención, es altísima, el complejo sojero, etcétera, ya lo saben. Entonces, y ya el campo liquidó medio que todo lo que tenía que liquidar, ¿sí? Hubo 2.000 millones de dólares de liquidación de más ante el 30 de junio, teniendo en cuenta los que son los registros históricos, ¿no?, comparando con promedio histórico. Pero siempre, por supuesto, queda algo de canuto, entre comillas, de ahorro de productores en silo bolsa, etcétera, lo cual, y con la desesperación que tiene por dólar el gobierno, cualquier silo bolsa le viene bien, digamos, que se pueda liquidar. Así que hay especulación, por ahora especulación, en respecto a los anuncios que podría hacer el gobierno con respecto a retenciones. Son especulaciones, nada más. Yo lo comenté hace un ratito, podría haber para algunos una especie de programa especial para pymes que facturen más de, o cuyos ingresos sean superiores a $1,000,000 y pico por año, pymes importantes, digamos, del sector agrícola, podrían tener rebaja de retención hasta el 50%. Son todas especulaciones, no hay nada trascendido, todavía no hay nada oficial. Hay que esperar, seguramente los anuncios los va a hacer el presidente, no está, que yo sepa, todavía no está publicada la lista de oradores, no sé si Caputo va a hablar, creería que no, creería que el que va a dirigir todo el acto en todo lo que tenga que ver con el anuncio va a ser el propio presidente de la Nación. Y bueno, y esos anuncios veremos a ver si llegan o no. Y si llegan, cuáles son y si van a tener algún impacto en lo que tiene que ver, hablemos de lo concreto y lo que nos interesa ahora, que es el Mercado Único Libre de Cambio, el MULC. Si van a invitar a los sectores que tienen que liquidar todavía un poco más de granos a hacerlo y por ende va a haber un poco más de oferta en el Mercado Único Libre de Cambio. Si esa oferta no aparece,
No hay tasa que valga, ya lo explicamos acá, la tasa ahora se estabilizó, altísima, y va a castigar la actividad y todo eso, pero no hay tasa que valga si no ingresan dólares al MULC, porque en algún momento el mercado se da vuelta, deja de hacer tasa y se dolariza y mete presión en el mercado de cambio, así que esto es más viejo que el mundo, ¿no? La tasa mata dólar dura un tiempito, después no, así que vamos a ver qué anuncios hay y en función de eso el lunes, si Dios quiere, estaremos analizando y viendo cuál va a ser el panorama de ahora en adelante. Ayer, a pesar de que el gobierno sigue interviniendo fuerte el mercado de futuros, sigue reventando bonos para contener al MEP y al contado con liquidación, sigue metiendo tasa a lo loco, volvió a subir un poquitín los tipos de cambio ayer. Con lo cual, no, nada grave, igual el gobierno solamente solito se metieron en el quilombo ahora en una nueva obsesión, porque como es un gobierno de obsesionados con cosas, más de lo normal, claramente, ellos solitos se metieron en el quilombo de que más de 1.300 es el apocalipsis, digamos, ¿no? El tipo de cambio estoy hablando. Solitos se metieron en el quilombo. Para nada, al contrario. Mejora mucho la performance de la Argentina en competitividad, etcétera. Bueno, no importa. Ellos solitos no quieren que pase 1.300, quieren mantenerlo de a raya. Bueno, vamos a ver hasta dónde da. La semana que viene, repito, veremos si ingresan dólares. Ayer el ingreso de dólares a la economía fue muy bajo, al MULC, muy bajo, con lo cual empieza a haber más demanda que oferta. Sí, es simple. Hay un acuerdito que hizo Caputo con los bancos, pero es un acuerdo tácito de que a cambio de tasa alta diaria en caución, liquiden posiciones en dólares, esto que traiga un poquito de oferta al MULC y traiga más tranquilidad, pero esto es pan para hoy, hambre para mañana, dura poca cosa. Veremos en el largo plazo cómo va. ¿Cuál es el tipo de cambio? No voy a decir tipo de cambio equilibrio, porque eso lo sabe la Santísima Virgen, nadie más, ¿no? No tengo la menor idea. Nadie tiene la menor idea cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Pero ¿cuál es el tipo de cambio que de alguna manera termina con la sangría de dólares que tiene la Argentina? Bueno, está discutido ahí el asunto, opinado diría Willy Cohen, pero lo cierto es que por lo menos es un 1.350, por lo menos, quizá un poco más, pero por lo menos en 1.350, 1.370 y pico, eso desalienta un poco el megaturismo de los argentinos en el exterior, porque hasta los perros se están yendo a vacacionar afuera, con lo cara en dólares que está la Argentina, y desalienta un poco la entrada masiva de importaciones. Que no hay nada malo en la importación, al contrario, siempre y cuando fundamentalmente se importen bienes de capital, cosa que no está sucediendo, se está importando cualquier porquería. Es cierto que el importar cualquier porquería también ayuda a controlar la inflación, pero es peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Y porque salen dólares que no tenemos, repito, salen dólares que no tenemos. El problema de la Argentina de sangría de dólares. Bueno, se supone que con 1.350, 1.375, ese escenario se atempera. Por supuesto, el gobierno no está dispuesto a convalidar ese tipo de cambio, por lo menos no en el corto plazo. Así que eso es lo que entienden la mayoría de los consultores, economistas especializados en finanzas y en tipo de cambio sobre la coyuntura del hoy, el de la semana que viene, en lo que se viene con el tipo de cambio. ¿Qué esperar de aquí a las elecciones? Bueno, lo que hablamos habitualmente. Cada día en la Argentina es como un año en el resto del mundo, o como 10, o sea que todos los días son cambiantes, todos los días pueden cambiar las cosas. Especialmente en lo que tiene que ver con la macro y con la micro, y con la macro fundamentalmente, con la macroeconomía. Así que, por lo pronto, esperamos un escenario de tranquilidad al alza. Todo proceso electoral implica dolarización. Y estas cosas de las que yo hablo habitualmente, que soy un -4 de copa, imagínense que cualquier agente económico más o menos importante, inversores, etcétera, todo lo demás las conoce, con lo cual sabe que no va a quedarse en pesos en un escenario electoral. Sabe que el Banco Central tiene menos 8.000 millones de dólares de reserva, negativas.
que todas son prestadas por el fondo, por China y por los ahorristas privados, etcétera, todo lo demás. Que no tiene dólar el Banco Central, que está quebradísimo, reventado. Bueno, esto es real, no es opinión, es objetivo. Vayan a la página del Banco Central, todos los días yo leo los tweets del Banco Central donde pone las reservas internacionales, y las reservas internacionales están compuestas de falopa, reserva prestada, propia no hay nada. Alguno podrá decirme, bueno, pero los dólares van a llegar después, sí, pero después estamos todos muertos. No, después, el 31, cuando Vaca Muerta exporte 30.000 millones de dólares por año, 40, qué sé yo. No tengo idea el número ahora, pero anda por ahí. Pero para eso falta rato. Y en el mientras tanto, ¿quién nos financia? Bueno, vamos a salir a financiarnos con deuda. ¿A qué tasa? Pues ya Caputo, que de tonto no tiene nada, salió a comentar que, bueno, el gobierno podría endeudarse al 9 y pico por ciento. 9 y pico por ciento es una tasa muy alta. ¿Qué van a salir a rolear toda la deuda del año 2026 al 9 y pico por ciento? Nos van a reventar para toda la cosecha. Caputo lo va a hacer otra vez. El presidente va a dejar la economía en manos del timbero Garca, porque, perdón, ¿no? Uno trata de contenerse, pero es la realidad. Del timbero Garca, que es el Toto Caputo. O sea, ¿alguien necesita que le recuerde cuál fue el paso del Toto Caputo, mega delincuente, cuando estuvo con el otro inútil, tibio, vomitivo de Macri? ¿Quieren que les recuerde cómo nos dejó el Toto Caputo o no? ¿O alguno se acuerda? ¿Hace falta? Yo estoy esperando que el dólar vuelva a 20, como dijo mi musa inspiradora, el cementerio de ravioles, Lilita Carrió, que la gorda impresentable, esta socialista de lo peor, bueno, cuando respaldaba al gobierno del CAT, después por supuesto se dio vuelta, como buen panqueque de origen radical que es, se dio vuelta y dijo, se pasó a la fila de nada, de la intrascendencia, de donde no debería haber salido nunca. Gorda inútil, que lo único que hizo en toda su vida es vivir del Estado, hecho sea paso. Pero bueno, no importa. Así que Lilita, me acuerdo, en 2018, cuando el Toto estaba de presidente del Banco Central, decía muy suelta de cuerpo, y empezó una pequeña corrida cambiaria, en ese momento pequeña, después se fue al diablo. Dijo, no, quédense tranquilos, el dólar va a volver a 20. Estamos hoy en 1.300. Bueno, entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque Caputo puede ser un ministro de finanzas, o puede ser un ministro de sinceramiento de precios relativos, de acomodar la inflación, de buscar financiamiento de las piedras, digamos, porque esa es su especialidad, de anticiparse al mercado, porque tiene mucho timing, es un tipo que ha vivido toda su vida de eso, pero no es el ministro para un desarrollo de un plan económico integral. Esto está clarito como el agua, y los resultados están a la vista. ¿Son buenos en el combate a la inflación? Sí. ¿Son buenos en el déficit fiscal? Sí. ¿O en el superávit, supuesto fiscal? Sí. Todo lo demás no. Entonces, hay que ser coherente y racional y coherente, ¿está? Esperemos que el presidente esté a la altura y se dé cuenta de esto, y una vez que termine este proceso, después de octubre le pegue a Caputo un patadón donde corresponda, y traiga un ministro de Economía que piense en un plan integral de crecimiento para la Argentina, ¿sí? Bueno, Dios quiera. Así que el escenario, repito, acá en las elecciones es más o menos ese, de tranquilidad con leve aumento de la temperatura cambiaria. ¿A cuánto? No tengo la menor idea, obvio, va a depender de qué hace el gobierno, de cuestiones externas, de si anuncian estas medidas para el campo o no, de si viene alguito de oferta de dólares, va a depender de muchas cosas, de la vorágine dolarizadora de los ahorristas o no, etcétera, etcétera. Los argentinos están, las personas físicas, porque las personas
jurídicas, las empresas no pueden comprar dólares. Digo porque hay todavía gente entre el mundo libertonto que dice que no hay más cepo. No sean idiotas, estimados. Sí hay cepo. Sí hay cepo. Las empresas no pueden acceder al mercado de capitales. Al mercado único libre de cambio, quise decir, perdón. No pueden acceder. No pueden girar dividendo afuera. Entonces, no mientan. ¿Sí? El relato déjense para los fanáticos estúpidos, pero la gente normal, más o menos normal, sabemos que hay cepo, sabemos que la Argentina tiene una economía soviética. El presidente que hizo ¿cómo se llama? En Córdoba, que estuvo con Laje y algunos otros de dudosa allí en la docta, bueno, hizo un Oktoberfest, una derecha fest. La verdad que daba vergüenza ajena verlo al presidente bailando allí ante una multitud de chupacíndor, libertontos allí que lo vitoreaban. Vergüenza ajena daba. Un presidente tiene que comportarse a la altura de las circunstancias. Yo sé que tiene que hablarle a la gilada y todo eso, pero tiene que comportarse a la altura de las circunstancias. Bueno, hizo un show que se llama La Derecha Fest ahí en Córdoba. Que yo sepa, la derecha en el mundo normal no te revienta impuestos, no te controla con garca, AFIP, hasta lo que respirás. No interviene en los mercados como sí lo hace este gobierno, alevosamente. Entonces, digamos las cosas como son. ¿Está? Este es otro gobierno socialista hasta ahora. Van a decir, sos un exagerado. No. Me remito a los hechos. Otro gobierno socialista que nos revienta impuestos, que interviene en el mercado, que no libera la importación en muchos sectores, que sigue subsidiando a la industria de Tergopol de Tierra del Fuego. Así que a los amigos, ¿sí? Chernahovsky de Newsan y al otro Caputo, al Niki, con Mirgor. ¿Para qué? Para reventarnos impuestos nada más. Bueno, entonces hay que ser coherente y decir las cosas como son, ¿sí? Hasta ahora el gobierno ha hecho esto. ¿Será lo que pudo hacer? Bueno, puede ser. No quiero ser tampoco pecar de tan demandante. Puede ser, veremos qué pasa después de las elecciones, porque como el gobierno apuesta todo a las elecciones, aparentemente después de las elecciones desciende nuestro Señor Jesucristo y soluciona todos los problemas en Argentina. Bueno, puede ser. Veremos, porque ya dije miles veces que la composición del Congreso, por más que al gobierno le vaya recontra bien, no cambia, simplemente salen las figuritas tibias, amarillas del PRO y entran figuritas violetas a reemplazarlo, es decir, que son aliados, o sea que no cambia. Está bien, el Senado va a cambiar un poco, el gobierno va a tener números más amigables, pero no va a tener números para impulsar las mega reformas que necesita la Argentina. Esos números no están. Con lo cual, si el gobierno no hace política, negocia como Dios manda, etcétera, todo lo más, no va a poder impulsar las 3 reformas que necesitamos para dejar de ser África subsahariana, Burundi. Esto es, reforma previsional, reforma impositiva y reforma laboral. Sin eso la Argentina no tiene rumbo. Ni con Milei, ni con Carinita, ni con Santiago Camputo, ni con Pelotudorni. No hay futuro sin eso. Así que para eso, repito, se necesita otro programa económico, otro ministro de Economía. Bueno, en fin, llegaremos a las elecciones cascoteado, no tan cascoteado, pero vamos a llegar con una relativa paz cambiaria, pero con tipo de cambio en ascenso. Eso es una realidad. Y está bien que así sea. Del gobierno va a depender, insisto, no obsesionarse, como lo ha hecho hasta ahora, en mantener un tipo de cambio que no es real, porque eso no es gratis. Destruye economías regionales, destruye competitividad de la Argentina, atrasa el tipo de cambio, nos hace carísimos en dólares. Y la próxima pelea que el gobierno va a tener que empezar a enfrentar, más allá de que gane la elección y todo lo demás, ya lo dijimos 1000 veces acá, es el desempleo. Atenti que ese es el próximo problema fuerte que se viene a la Argentina. La actividad está estancada, ya lo comentamos.
El segundo trimestre, esto es EMAE, datos oficiales, el segundo trimestre ya viene con estancamiento. Por supuesto, el promedio va a dar rebote de crecimiento en la Argentina, porque hay 4 o 5 sectores solamente que están rebotando. Pero el promedio oculta otras cosas, como estas que les comento. El desempleo va a empezar a ser un problema en la Argentina. Así que atenti con estas cuestiones porque el mientras tanto puede ser mucho, mucho más doloroso. Y esto ya no es una cuestión de termómetro social, hablo de termómetro macro. Esto no es la gente se banca el ajuste, no se banca el ajuste, todo eso puede bancarse, sí, puede bancarse, por más duro que sea, etcétera, todo lo más. Pero hay soluciones macro que el gobierno está desoyendo, problemas macros graves, gravísimos. Repito, la reserva del Banco Central y el déficit permanente de cuenta corriente que tiene la Argentina. ¿Quién nos va a seguir financiando? Es la gran pregunta. ¿Quién va a seguir financiando este modelo en un mundo que además puede entrar en crisis? Solo Dios sabe.
Daniel Leguiza, todo en soluciones en paisajismo y jardinería, profesionalismo y responsabilidad. Contacto 3774 46 45 55. Sanatorio San Roque, cuidando la salud desde 1967. Teléfono y central telefónica 3774 42 25 18. Atención de ART, consultorios médicos, servicio de diagnóstico por imágenes, guardia médica y terapia intensiva. Sanatorio San Roque, desde 1967, atendiendo la salud de nuestra ciudad. Transporteaguará.com.ar. Depósitos en Curuzú, Buenos Aires, Chajarí, Rosario. Mudanzas, cargas generales, retiros, entregas a domicilios. Hacemos servicio de puerta a puerta en la localidad de Corrientes. Contacto 11 59 07 45 63. Transporte El Aguará. Confiabilidad total. Seminario para nivel secundario en English Center, desde agosto de 2025. Orientación, universidad y el trabajo del futuro. Futuro profesional, ¿qué debo saber antes de elegir una carrera? Work and travel, estudiar para lo desconocido, ocupaciones múltiples, trabajo híbrido y remoto. En English Center, a partir de agosto de 2025. Contacto 3774 43 75 57. Transporte Juan Martins, nacional, internacional, jaulas, semirremolques, bateas, seguridad, compromiso y confianza. Contacto 3774 63 73 48. Farmacia Ordenavía, desde 1962 al servicio de la salud y de nuestra comunidad. Teléfono de contacto 3774 440840. En sus dos direcciones, Verón de Astrada 756 y Gobernador Gómez y Podestá. Farmacia Ordenavía, una farmacia familiar atendida por y para los curuzucuateños. Horacio Rodríguez Egaña tendrá día completo el próximo sábado 9 de agosto en la Sociedad Rural de Guruzucuatiá a las 10 horas. 54º remate por pantalla e internet. Luego un buen almuerzo y a las 14 el 11º remate de Cabaña La Legua con 60 toros Braford, Brangus y Angus Colorado con hasta 180 días de plazo. Informes 03774 46 72 82. Negocios Inmobiliarios Curuzú SRL 3774 40 19 27 3774 43 53 41 Verón de Astrada 1278. Facebook Negocios Inmobiliarios Curuzú. Compras, ventas, alquileres, administraciones. Negocios Inmobiliarios Curuzú. Trayectoria garantizada en el mundo del real estate. 8:47, esto es Argentina y el mundo. Hablamos un poquito de mundo. Otra vez vuelven a interrumpirse o el cese del fuego, o la de negociación, en realidad nunca hubo demasiadas, pero el cese del fuego en Gaza. Otra vez sopa. ¿Sí? Ya lo comentamos aquí, hubo denuncias de todo tipo, pero de agencias de Naciones Unidas especializadas en lo que tiene que ver con ayuda humanitaria y demás, sobre hambruna, starvation le dicen en inglés. Básicamente es peor que una hambruna eso, en lo que tiene que ver con la asistencia a la población de Palestina, porque hay tropas israelíes que están impidiendo el acceso a los alimentos, a medicamentos y todo lo demás. Bueno, un auténtico desastre. Ahora la excusa para el alto al fuego aparentemente es que Hamás no cumplió determinado. Hamás es la organización integrista islámica contra la que está en guerra Israel, así que no cumplió la entrega de prisioneros, qué sé yo, los que quedan, todo lo demás. Bueno, sigue la masacre allí en Gaza ante un mundo que, mira atónito simplemente lo que está pasando allí. Hablando de despelote cercano, Siria. Bueno, continúa el río revuelto allí en Siria. Ustedes saben que cuando cayó Al-Assad, ya lo comenté aquí en más una oportunidad, hace 6 meses, un poquito más, no me acuerdo, parecido. Al-Assad mantenía
el régimen, o mantenía Siria, que es un estado importante dentro del Medio Oriente, no tanto como Irán, pero importante, lo mantenía relativamente unido, porque hay muchas fracciones diversas. El mundo islámico, algún día le vamos a dedicar una hora entera a explicar un poco el mundo islámico, porque uno tiende a creer que el mundo islámico es una sola cosa y es un mega despelote. Entonces, el mundo islámico adentro en sí. Y era el único que mantenía la cosa más o menos junta. Se fue al-Assad, mejor dicho, lo volaron, un golpe de la CIA, dicho sea paso, y del Mossad, entre paréntesis, del Servicio de Inteligencia israelí, pero bueno. Entonces se estableció un gobierno de coalición que mezcló a todas las facciones, no tiene control sobre todo el territorio. Ahora Israel invadió el sur de Siria, hay una guerra civil en ciernes con los drusos, otra minoría allí. Está revuelto el tema Siria. No me extrañaría que Siria termine como Irak en su momento. Lo comentamos aquí cuando cayó al-Assad y me parece que vamos por ese camino. Así que revuelto Medio Oriente, sin ningún lugar a dudas, sigue estando en el centro de atención de la escena mundial. Auspicia el informe ganadero SIACU, Centro de Inseminación Artificial Curuzú, tecnología y genética de punta. En nuestro informe ganadero, bueno, se esperan, por supuesto, para todo el campo general, pero para el sector ganadero puntualmente, algunas noticias importantes con la inauguración de la Sociedad Rural Argentina en Palermo. Ahora, a ver qué anuncia el presidente respecto a, aparentemente, vuelan las retenciones para la categoría vacas en la exportación. Ojalá se extienda a todas las categorías, dicho sea de paso, porque, como comentamos en más de una oportunidad, más allá de los vaivenes y de los grandes precios que tiene la ganadería hoy por cuestiones de atraso cambiario, bueno, por diversas cuestiones, fundamentalmente por la cuestión del atraso cambiario, sin ningún lugar a duda, y del encarecimiento de la Argentina en dólares, más allá de eso, falta política ganadera. El stock bovino vacuno de la Argentina cayó otro 2,4%, perforó el piso de las 50 millones de cabezas. Esto lo comento porque alguno por ahí nostálgico dice que la Argentina es el país de la vaca. Mentira, no es más, hace rato que no es más. Tenemos más o menos la misma cantidad de vacas que hace 40 años. Brasil triplicó, o casi. Eso es la diferencia entre ser un país en serio y un país berreta. Números de del mercado ganadero de cañuelas del día de ayer, ¿sí? Del día jueves. Novillitos hasta 3.90, 3.245. Novillitos de 3.91 a 4.30, 3.102. Novillos de 4.31 a 4.60, 3.058. Novillos de 4.61 a 4.90, 3.014. Vacas buenas, 2.222. Valores principales del mercado agroganadero de cañuelas del día de ayer. Casi todas las categorías a la baja, en precios que todavía siguen siendo muy, muy buenos. Auspició el informe ganadero SIACU, Centro Integral de Inseminación Artificial y Transferencia Embrionaria. En equinos, nuestros servicios: transferencia embrionaria, verificación de embriones, sexado fetal, banco de receptoras. En bovinos, nuestra especialidad: servicios ofrecidos: congelamiento de semen en pajuelas, pensionado de toros, almacenamiento de semen, evaluación de semen congelado, venta y alquiler de termos de transporte. SIACU, tecnología de punta en inseminación artificial y transferencia embrionaria. Contacto 3774 63 79 33. SIACU. Sentite cerca nuestro. Somos Radio Horizonte 94.1, la radio de la gente. Siempre listos para dar lo máximo de nosotros. La propuesta que sigue con vos. Auspicia la información de mercados Adeco Agro. Azúcar, etanol, energía, leche, arroz, granos, economía y alimentos sustentables. Adeco Agro. Valores rapidito de los principales números del mercado y nos vamos despidiendo. Soja, posición septiembre 2025, otra vez a la baja, 367,34, cayendo $2 por tonelada. El trigo
septiembre 2025 a la baja también, $198, cayendo casi $1 por tonelada. El maíz, septiembre 2025, $157, cayendo casi $1 por tonelada. Todos para abajo los commodities agrícolas, para alegría de Bausili y el Toto Caputo, que van a seguir recibiendo menos verdes por parte del campo. Los otros commodities, en términos generales, manteniéndose estables. Ahora el oro está manteniéndose nuevamente en valores, digamos, razonable para la suba feroz que estaba teniendo, ¿sí? Cotizando el oro a penitas a la baja, ahora 0,8%, 3.342, después de que tuvo un rally alcista impresionante. El oro como principal moneda de reserva, ya lo comentamos aquí, por miedo a crisis de deuda de Estados Unidos y todo lo demás, empieza a fortalecerse cada vez la posición del oro como reserva a nivel internacional, 3.342 cotizando en este momento. El WTI, el crudo, apenitas al alza, casi en los $67, 66,50 la posición septiembre 2025. Los dólares el día de ayer terminaron más o menos iguales, con alguna leve suba. El dólar blue, 1.320 para la venta, el único libre en serio, no hay otro dólar libre en Argentina, es la realidad. El dólar oficial, 1.280, apenita al alza. El dólar MEP, 1.273 para la venta, y el contado con liqui, 1.278. Los índices de las bolsas del mundo en este momento, todo cotizando verde. Vamos a ver cuando habla el mercado americano a las 10:30 de la mañana. Por ahora todo verde. Sigue un rally alcista muy fuerte todavía de los índices americanos, que todavía no encuentran techo. El S&P, el Nasdaq, el Russell 2000, todos los índices en verdecito, no súper verde, pero 0,3, 0,30, 0,4, 0,5, todos arriba los índices de la bolsa norteamericana. Auspició el informe de mercados Adeco Agro. Adeco Agro es una empresa agroindustrial con operaciones en Argentina, Uruguay y Brasil, destacándose en la producción de arroz, entre otros granos. Adeco es el principal productor de arroz y propietario del molino Ala, exportando el 70% de su producción a 60 países. Adeco Agro, alimentos y energías renovables. Nos vamos despidiendo, como hacemos siempre, con algún tema clásico. En este caso le toca a la buena música de rock nacional de la década del 80. Estos son los amigos de Virus. Pronta entrega. Que tengan un gran fin de semana. Gracias por...